En esta vida existen dos tipos de personas. Están las víctimas y están los protagonistas. Es muy fácil saber quién es víctima y quién es un protagonista, porque las víctimas son aquellas que siempre se preguntan, ¿por qué a mí? Siempre en todo lo que les sucede es ¿por qué a mí? Y siempre acompañan eso con una frase que es que Dios es malo, es que tengo mala suerte, es que yo no sirvo para esto. O sea, palabras que con solo escucharlos te das cuenta que son víctimas. Personas que, y todo eso viene acompañado también con excusas, o sea, de por qué no hacen lo que deben hacer, de por qué están así de jodidos. O sea, todo tiene una excusa, que no pueden salir adelante porque sus papás fue así, porque el gobierno está mal, porque no hay empleo, porque estamos en crisis. O sea, siempre hay una excusa de por qué no salen adelante. Y esas son las típicas víctimas. Las víctimas de las que siempre se quedan estancadas donde están, donde tienen un problema y no ven más allá, no ven una solución, no ven un beneficio. No, simplemente se estancan. Y lastimosamente el 95% de las personas son víctimas. Personas que lo único que hacen es llorar, lamentarse, quejarse, culpar. O sea, personas que nunca ven un beneficio más allá de un problema. Simplemente ven un problema en ese momento y no saben cómo salir de ahí. En cambio, por el otro lado están los protagonistas, aquellas personas que cuando les sucede algo se preguntan, ¿para qué me pasa a mí? ¿Para qué esto llegó a mi vida? O sea, está bien, les sucede un problema, pero no se quedan estancados ahí. Ven más allá, ven un beneficio, ven un, como se llama en la PNL, ven un marco más grande. No solamente se centra en ese pequeño problema, porque sí, problemas tenemos todos, inconvenientes tenemos todos, yo los tengo, pero sin embargo, un protagonista es aquella persona que cuando sucede un problema, ¿sabes qué? Ve más allá, ve un beneficio, y si tiene que trabajar más horas, esforzarse más, ¿sabes qué? Lo hace, porque es un protagonista, y lastimosamente, protagonistas existen pocas, porque ser protagonista es hacerte cargo de tu vida, es dejar de estar culpando. En cambio, las víctimas, ¿qué hacen? ¿Por qué a mí me sucede esto? Una vez escuché a una persona que decía, no, es que él es así porque su papá siempre le pegaba. Y cuando escuché eso, mi suegra me dijo, si eso sería cierto, entonces yo sería una persona muy mala, muy malvada. Yo les hubiese pegado y les hubiese seguido pegando a todos mis hijos. Porque a mi papá, si hubieses conocido a mi papá era una de las personas más malas que puede haber. Una persona que siempre te pegaba, siempre te reñía, siempre te gritaba. Pero en cambio yo no soy así. Entonces de ahí nos damos cuenta quién es la víctima, quién es el protagonista. Ahorita te quiero contar historias sobre protagonistas. Por ejemplo, todos conocemos al personaje de Don Ramón, Ramón Valdés. O sea, un personaje que tú conoces y ves el éxito, ves lo carismático que era, ves, o sea, ves esa parte nomás de Don Ramón. Pero no vemos lo que tuvo que pasar Don Ramón. Como por ejemplo, no sé si habrás sabido que Don Ramón, antes del Chavo del Ocho, trabajó en más de 100 películas siendo el doble, en la cual no le alcanzaba, vivía a las justas y para colmo tenía cerca de 10 hijos, o si no me equivoco más. Y él fácil podía haberse rendido, porque te imaginas hacer el papel de doble, no de principal, sino de doble, 100 veces. O sea, hacía el papel de 100 veces de doble y tenía 10 hijos y para colmo no ganaba bien. Y el personaje del Chavo el 8 en sí se parece mucho a él en la vida real, porque él recursiaba de muchas maneras, era comerciante, era carpintero, era de todo, o sea, todo lo que se veía en el Chavo del 8 parecía que sí, en verdad, era verdad. Ahora, otra historia de un protagonista, una historia también que me encanta, una historia de un personaje de las MMA, que es Conor McGregor. Y acá no voy a hablar sobre cómo se comporta, sobre cómo hablan y todo eso, o los líos que se ha metido, porque se ha metido en muchos líos. No, te voy a hablar sobre la historia de superación personal de aquel tipo, de aquella persona que empezó siendo un plomero, en la cual el estado de Irlanda le mantenía y no tenía ni un solo sol, ni un solo dólar, no tenía nada. Y en ese tiempo, a los 16 años, él cuenta que él sufrió de bullying. Entonces él, por una casualidad, empieza a entrenar en las artes marciales mixtas y tenía a su pareja. Y su pareja, lo maravilloso era que ella creía fielmente en él. O sea, ella literal también le mantenía a él. Que él en una de sus entrevistas, no me acuerdo muy bien, fue una entrevista o un podcast que yo escuché, él dijo, mi esposa de Blink, creo que si no me equivoco se llama, ella me mantenía. Y entonces ella me dio todo, entonces yo le juré, yo le prometí que yo iba a ser mi millonario y que yo le iba a dar todo. Y hoy, muchos años después, yo puedo hacer todo eso. Y aquella persona, Conor McGregor, se hizo campeón de 2 divisiones. Simultáneamente fue la primera persona en ganar 2 cinturones de forma simultánea.
Si de ahí quiero que entiendas esto, o sea, las víctimas o los protagonistas. Las víctimas se quejan, buscan excusas. Los protagonistas no, se preguntan para qué y ven un motivo. Si tienen que esforzarse más, levantarse más temprano, lo hacen porque son protagonistas. Y acá quiero que se te quede con esta última frase y es: no se trata de lo que te sucede, sino de cómo reaccionas a lo que te sucede. Porque problemas no solamente lo tienes tú, los tengo yo, lo tiene todo el mundo. Pero sin embargo, no se trata del problema, sino de cómo afronto los problemas. Bendiciones. Chao.